¿Cómo va la semanita? Bueno, algunas habréis tenido puente, ¿no? Este fin de... Bueno, tengo que deciros que la semana pasada hicimos un directo sobre resolver dudas, pero cuando estaba subiéndolo, cuando estaba seleccionando la portada, mi móvil petó, murió y no se quedó guardado. Así que lo siento mucho por la que no pudisteis verlo, pero no os preocupéis porque vamos a empezar con la otra tanda de preguntas y, y cuando acabemos pues retomaremos las que se quedaron en el otro directo que respondimos pero no pudieron guardarse. Ya está aquí Mónica entrando. Oh, Hola Mónica. ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú cómo has echado el puente? Cuéntame. Bien, bien, la verdad que muy tranquilita, me he rascado la barriga mucho, además día de la mami y lo he disfrutado un montón. Muy bien, ¿y hoy cómo lo estás viviendo el día de elecciones? Trabajando, ahora en cuanto termine contigo me voy a votar, que eso sí que vamos, aunque no me dé tiempo ni a comer, a votar y hay que. Muy bien, yo ya voté por correo por si acaso, así que nada, solo quiero ver los resultados de esta noche. Que bueno, no hay muchas expectativas para nosotras. Bueno, gane quien gane, no hay expectativas para las mujeres, pero evidentemente unos son peores que otros, ¿no? Bueno, le estaba contando a las chicas que el último directo no se pudo guardar porque mi móvil petó, así que nada, continuamos con las otras preguntas y cuando acabemos pues volvemos a añadir las del otro directo que estuvieron muy guay. ¿Qué te Sí, parece? me parece genial. Muy bien. Pues a ver, aquí hay una que dice, ¿cuánto de seguro es el coito interrumpido en cuanto a embarazo? Entiendo que como medio de prevención. Ujú. A ver, esto es como todo, ¿no? ¿Cuánto margen de maniobra nos podemos permitir al respecto? Ahí está la clave, ¿no? Que por supuesto sobra decir, y aquí somos las primerísimas que apoyamos que sin problema, ¿no? Que si hay embarazos no deseados, sin problema abortar, pero claro, buena gana de someter al cuerpo, ¿no? Al final a la bomba que suponen ese tipo de interrupciones sin necesidad. Si es que a mí me gustaría preguntarle a quien te ha lanzado esa pregunta, ¿no? ¿Por qué tanta manía en follar sin condón? Si es que al final no deja de ser una gomita súper finita que hay entre los dos genitales implicados y que nos protege a muchísimos niveles. Como charlamos el otro día, en el líquido preseminal puede ir esperma, ¿sí? Entonces, al final, por mucho que el chico pare en un momento previo a su orgasmo, es que las papeletas de quedarnos embarazadas las tenemos siempre, si hay sexo con penetración y sin métodos de barrera. Vale, entonces, bueno, como decimos siempre, chicas, usad preservativo, por favor. Sí. A ver, el sexo anal, entre paréntesis, pene, dildo, bolas, ¿puede dañar el ano o el recto? Claro que sí. Al final hablamos de una cavidad, siempre insistimos en ello, que es de salida, no de entrada, ¿vale? Claro que se pueden meter cosas en nuestro recto, pero con muy buena preparación previa. Todo lo que sea a lo loco, sin, como siempre insisto yo, tener deseo de ser penetradas concretamente por el ano y con una buena preparación previa, una buena lubricación extra, porque el ano no lubrica solo, y con la zona bien preparadita y a nuestro ritmo. Todo lo que sea fuera de estos ingredientes es receta de, aunque sea pequeño, el desgarro asegurada. De hecho, el sexo anal, por ejemplo, es tan famoso, ¿no? Casi como sinónimo de dolor, precisamente porque metemos cosas que no, sin la zona preparada y sin lubricación extra, y es garantía de desgarro, aunque sea chiquitito, pero siempre va a haber alguna pequeña zona de nuestro recto que se va a ver dañada, ¿sí? Así que, por favor, tened mucho cuidado si queréis prácticas anales y preparar bien la zona y todo siempre con cuidadito y con mucho amor. Y yo siempre recomiendo para lo anal que lleve las riendas quien va a ser penetrado, ¿sí? Es decir, este tipo de posturas tan pornográficas en las que encima la velocidad, la presión, la profundidad de la penetración depende de la persona que está penetrando y no al revés, nos podemos hacer flaquísimo favor. Así que llevar las riendas todo lo que podáis y siempre con mucho cuidadito. Muy bien. ¿Es normal no sentir atracción sexual hacia tu pareja?
Sí, sí es normal. Otra cosa es que sea bueno, pero normales, normales. Al final, cuando hablamos de deseo, en este caso concretamente deseo sexual, como siempre mencionamos, depende de lo bien que yo me lo paso ahí. Sí, concretamente por lo que nos menciona esta persona, ¿no? Habla de un vínculo de pareja, es decir, es su novio o su novia, y es que las ganas que tenga de estar con él o con ella van a depender de lo bien que se lo pase ahí. Porque si no se lo pasa bien, hay encuentros en los que no hay erótica disfrutada por su parte, incluso poniéndonos en la peor situación, demasiado frecuente por desgracia, si no se corre, si no hay placer para ella ahí, el cuerpo no va a querer llevarla con esa persona a ese tipo de lugares. Así que sí, en el caso de esta persona, se ve en esta tesitura, que imagino que sí por su pregunta, que mire a ver qué tipo de dinámica hay en el plano erótico con su pareja, porque seguro que hay más de una y más de dos cositas pendientes de revisar. Ujú. A ver, ¿es normal que me duela cuando me coloco la copa menstrual? Siento un dolor parecido a cuando hay penetración sin lubricación. Vale, punto número uno, que no haya nunca penetración sin lubricación. Y refiriéndonos ya a su pregunta, no, no es normal. Pensad que es que en nuestro cuerpo no hay absolutamente nada más flexible que nuestra cavidad vaginal, ¿sí? Es decir, en los casos en los que se da, es el canal del parto. Es decir, en la vagina pueden entrar cosas con dimensiones muy anchas y muy largas porque está biológicamente pensada para que salga por ahí un bebé. Entonces, si le duele colocarse la copita menstrual, sin duda hablamos de tensión vaginal. No sé si limitada al momento de la puesta, es decir, que no sea algo con lo que se encuentre todavía cómoda y que en el momento de tener que introducir la copita su vagina se cierre y hablemos de una tensión momentánea y localizada, o incluso no sería ni la primera ni la última mujer que por desgracia vive con la vagina en un estado de contracción eterno. Yo alucinaríais cuando enseño a las mujeres a relajar su vagina, eran sensaciones que no son normales, ¿no? O sea, cuando yo tengo que relajar la vagina, yo siempre digo, llévala a ese lugar, a ese estado justo en el que estás cuando te acabas de tirar un pedete o estás viendo la tele tranquilamente en el salón, ¿sí? Ese estado de que no hay nada haciendo fuerza ahí porque el cuerpo está súper relajado. Cuando yo lo puedo hacer ahora, si lo podéis hacer ahora, las que nos estáis viendo, es que vuestra vagina no estaba ya en ese estado, porque si no se quedaría tal y como está. Entonces, claro, con los músculos de la vagina en estado de contracción, volviendo a la pregunta de antes del dolor en la zona anal, hablamos de lo mismo, ¿sí? Hablamos de que está entrando por una cavidad no preparada y no relajada, un agente externo de nuestro cuerpo. Entonces, dolor garantizado. Pero si duele, que se mire a ver qué tipo de cuidado vaginal tiene y cómo está cuidando su musculatura pélvica, porque la respuesta la va a tener ahí. Vale, y la misma chica dice, ¿cómo sé en qué condición está mi suelo pélvico para saber si es recomendable o no usar las bolas? Vale. No, primer punto importantísimo, no hay nada de evidencia científica respecto al uso de bolas chinas y su mejora en la calidad, en el estado, da igual que hablemos de tono y de fuerza, del suelo pélvico, ¿sí? Al final es una cosa que yo alucino lo famosísima que se ha hecho, porque, insisto, no hay evidencia científica detrás de que meternos bolas en la vagina de ningún tamaño, de ningún color y de ningún peso mejoren el estado de nuestro suelo pélvico. Eso por un ladito. Y por otro, la única manera 100% segura de que pueda saber cómo tiene su tono pélvico es revisándose con una fisio de suelo pélvico. ¿Sí? Si económicamente se lo puede permitir, mi primera recomendación sería que pida cita, porque además la valoración de suelo pélvico es nada más que una sesión. Manos expertas valorarán el estado de su musculatura y tienen la respuesta asegurada. No obstante, pequeños truquitos que puede ir rescatando de su día a día. Misma mujer me decías, ¿no? ¿Cómo de bien o de mal introduce cosas en su vagina? Me da igual que hablemos de copita menstrual, sus propios dedos o juguetes. Si hay dolor o molestias, habría que revisar suelo pélvico. En segundo lugar, desconozco su edad, pero tema pérdidas de orina, ¿sí? Al final, ano y vagina se mueven juntos. Todo lo que le pasa a un esfínter le pasa al otro porque la musculatura pélvica recoge todos los esfínteres. Y si se ha visto ya en estas situaciones de que por un ataque de risa, de tos,
tos, o me agacho a coger las bolsas del súper, manchar un poquito las braguitas con pipí, habla también de problemillas en el tono de suelo pélvico. Y tercera cosa que revisar, placer o molestias en las relaciones sexuales. De nuevo, si hay molestias o hay dolor con penetraciones vaginales o incluso sin penetración, que cuando el suelo pélvico está muy chafadito, duele nuestra propia, digo yo, nuestro propio cachondismo, ¿no? Al final, cuando estamos excitadas, hay contracciones en toda nuestra zona pélvica. Si el tono o la fuerza de nuestro suelo pélvico están en mal estado, muchas veces incluso esas contracciones, incluso sin que haya nadie implicado de por medio, se vuelven dolorosas. Si duele el sexo, sola o acompañada, si duele llegar al orgasmo, si duelen este tipo de cosas que no deberían de doler, que se revise, porque es el mejor favor que va a poder hacerse. Ok, esto es muy interesante. ¿A qué edad, bueno, lo he escrito un poco mal, ¿a qué edad es adecuado empezar a tener relaciones sexuales? Uy, a la que le apetezca. Esa es la mejor respuesta que la puedo dar, ¿sí? No sé si la pregunta en primera persona o si lo pregunta porque quizás esté encargada de alguna manera, ¿no? De algún menor, puede que también vayan por ahí los tiros. Al final, como insistimos tanto, sexualidad es sinónimo de autoconocimiento, es sinónimo de química maravillosa desplegándose por todo nuestro cuerpo y es sinónimo de placer, ¿sí? Es decir, es igual de válido y de sano que se masturbe una niña de 7 años a que lo hagamos nosotras, ¿sí? Ok, pero bueno, se refiere a las relaciones sexuales concretamente, no a la masturbación. Se Entonces, refiere a compartiéndose, ¿no? Vale. claro, claro. Vale, volvemos a lo mismo. Al final, cuando hablamos de cuándo es buen momento para mí, mi primera vez, sí, los ingredientes básicos sobra, pero bueno, vamos a mencionarles que la persona con la que yo esté me trate bien, es decir, que sea un vínculo seguro, donde yo me encuentre cómoda, donde haya buen rollo y donde se me escuche y se me atienda. Sí, porque estos primeros ingredientes de yo estar cómoda y que me lo paso bien pueden estar presentes con tíos o tías que no nos hagan ni puñetero caso y a la hora de la verdad, sí, que no tengan en cuenta ni nuestras necesidades ni nuestros límites. Entonces, por un lado, estar cómodas, por otro lado, que ya de por sí sea una relación en la que yo pueda hablar y lo que digo importa. ¿Sí? Y si todo esto está dentro de la ecuación y estando con esa persona te apetece y le apetece, no veo problema. Muy bien. ¿Qué le pasará a mi cuerpo si sigo sin tener sexo? Entendemos que en este caso ni sola ni acompañada, ¿no? Es un chico que lo Vale. pregunta. A ver, el sexo no es necesidad biológica básica, ¿sí? Es decir, nuestro cuerpo no necesita que tengamos encuentros sexuales para poder vivir y para que el funcionamiento de todo, incluidos genitales, funcione bien. Como siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Hablamos, pues, haciendo un paralelismo de igual manera que, por ejemplo, con el deporte, ¿sí? Esto de ir al gimnasio, este deporte burocrático y con su protocolo, no lo necesitamos en ese formato para que nuestro cuerpo funcione bien. Es decir, hablamos de que no va a disfrutar de sus beneficios, no de que vaya a tener pérdidas. ¿Sí? Hablamos más de que va a dejar de ganar, no tanto a perder. Vale. No va a perder facultades, no va a perder capacidad de erección, no va a perder sí. Lo único que la falta de práctica hace que muchas veces si el espacio, en función de su frecuencia previa, los espacios temporales entre orgasmos, ¿no? Entre sexo, por llamarlo de alguna manera, se espacian mucho en el tiempo. A veces, cuando yo quiero retomar mi sexualidad, ha cambiado tanto, fruto de que yo he cambiado tanto, que tengo que redescubrirme de nuevo y a lo mejor mis tiempos, mis límites, las estimulaciones de las que disfruto, los ritmos de los que disfruto han cambiado de cabo a rabo. No hay problema. Actualizamos información y para adelante con haber retomado nuestra sexualidad, pero no va a tener como tal, por así decirlo, perjuicio o desventajas o ningún daño físico por no mantener relaciones. Ok. ¿Por qué después de un rato me aburre tener sexo? Porque no está pasando lo que quiere que pase. Porque si está pasando lo que quieres que pase, 2 horas se te pasan voladas.
Si hay Pues sí, sí. aburrimiento es sinónimo de, ojo, puede ser también, que no sé de cuánto rato nos habla él o ella, pero me lo invento, imaginéis que estamos hablando de 15 minutos, que a los 15 minutos de empezar a compartirme con quien sea, me empiezo a aburrir. Puede que, con lo que hemos empezado me apeteciera mucho, lo disfrutara mucho los primeros minutos y me estuviera dando placer, pero es que no porque el cuerpo me pida ahora, me lo voy a inventar, frotarme con tu muslo, significa que eso vaya a ser agradable, entretenido y divertido para mí una hora entera. Sí, es decir, en los encuentros algo fundamental es ir escuchando a nuestro cuerpo, porque a lo mejor tanto una práctica o postura o velocidad en un momento concreto del encuentro nuestro cuerpo nos lo pide, pero pasa un ratito, saciamos ese pequeño impulso y nos empieza a pedir otra cosa diferente. Si no escucho esa nueva petición y yo me quedo donde estaba, claro, es de nuevo aburrimiento asegurado. Así que estamos ante estas dos opciones, o bien que desde el principio pasan cosas que ella no está disfrutando, o bien que no va a escuchando su cuerpo para ir actualizando lo que está pasando ahí. Mm. Podríamos añadir también que es que la persona a lo mejor pues no le produce También ese... pudiera ser, claro, sin duda. Pero hablaríamos de nuevo de este cajón desastre de no están pasando cosas que tú quieres o con quien Claro, tú claro, quieres. por supuesto. Vale. Sería interesante charlar sobre las fantasías sexuales como fuente de erotismo y placer. Ujú. Sería muy interesante charlar de fantasías, sí. Sobre todo, como venimos hablando en los últimos directos, ¿verdad? Teniendo en cuenta de que no son aisladas, no surgen de la nada, ¿no? Surgen de ese pack tan tóxico, teniendo en cuenta uno de los ingredientes que son pornografía y qué cosas están erotizadas socialmente por un lado, como también cómo ha sido mi propia historia sexual, desde que he empezado a disfrutar y a descubrir mi propia sexualidad. Y fruto de ese cóctel de qué cosas he hecho, he disfrutado y no, y lo que me han contado que me tiene que poner cachonda, la mente elabora su propio repertorio. Sería súper interesante, sí, porque además es que hay mogollón de mitos al respecto, sobre todo de lo que respecta a la fantasía femenina, ¿verdad? El dichoso, yo es que me encabrono tanto cuando escucho esto de, oye, mucho que os quejáis, pero luego bien que fantaseáis la mayoría de vosotras con ser violadas. Y es como, pero no te estás dando cuenta de la propia trampa de la frase. O sea, si yo no puedo fantasear con que me violen, porque si hablamos de una fantasía, yo voy a elegir con quién, voy a elegir el momento, voy a elegir el lugar, ¿sí? O sea, eso de violación de entrada ya no tiene nada. Sí, o sea, de hecho las violaciones aterran a las mujeres, eso creo que no lo ha dicho ninguna mujer. Sí. A ver, ponerme la copa menstrual sin haber tenido relaciones antes. ¿Se me romperá el himen? No, el himen no se rompe, el himen simplemente, en primer lugar, cuando deja de ser necesario y empezamos a tener flora vaginal adolescente y adulta, se degrada de forma natural. Sí, hablamos de una membranita, de hecho, a efectos prácticos es una membranita en algunas ocasiones, incluso tan finita como el grosor de los preservativos. Sí, o sea, hablamos de una membrana fina, de una membrana, la hostia de flexible y de una membrana que ya viene de fábrica con agujeritos. Fijaos que las niñas tienen que expulsar también al exterior su flujo vaginal, que el flujo vaginal no es cosa adulta, tenemos flujo desde que venimos al mundito, ¿sí? Es decir, eso no es compacto, no es una pared en la que yo, da igual que sea tampón, copa menstrual o mis propios dedos, ahí yo voy a hacer un agujero donde no tiene que estar, en absoluto. Claro que sí que la utilice, aunque no haya tenido sexo con penetración, porque no va a romper nada, no va a hacer ningún agujero en ningún lugar e incluso puede, es súper frecuente además, llegamos normalmente a la edad adolescente adulta ya con un himen que fruto del movimiento corporal y fruto de cosas naturales que van pasando en nuestras vaginas, se va degradando tanto que tiende a quedarse con una formita anular, ¿sí? Queda como una especie como de marquito de fotos redondo en la entradita vaginal y muy probablemente ya ni siquiera tenga la capa al completo y la propia copita utilice los agujeritos naturales del himen para entrar, así que no se preocupe. Muy bien. Bueno, esta es muy parecida. Es raro, pero si te meten los dedos por primera vez duele, pues la misma explicación, ¿no? que hemos dado ahora mismo.
Sí, si lo haces a lo bruto, sí, y te va a doler un montón y probablemente te hagas tú misma hasta efecto ventosa de introducir, me duele, la vagina se cierra tanto, tanto que me cuesta hasta sacar, como muchas veces nos contáis que os pasa con las copas menstruales, pero si lo haces queriéndote meter los dedos y estando lubricada, no te tiene en absoluto por qué doler. Podemos encontrar dolor, pero de nuevo estaríamos hablando de lo que hablábamos antes. Cuando yo, aun queriendo ser penetrada, aun estando lubricada, tengo dolor en algún punto de la vagina, como zona muscular que es, tiene contracturas, igual que nuestra espalda, igual que cualquier otra zona muscular del cuerpo. Puede que tenga una contractura a cualquier altura y en cualquier rinconcito de sus paredes vaginales y que encuentre puntos de dolor, incluso estando excitada y queriendo ser penetrada. En este caso, de nuevo, fisio que nos revise. A veces es tan sencillito como, igual que cuando vamos que se nos ha contracturado la espalda, una sesión o dos que nos descontracturen lo que tengan que descontracturar y arreglado. Que se suele entender muchas veces, ¿no? Esto de la fisioterapia de suelo pélvico como procesos súper largos que vamos a estar ahí yendo un porrón de semanas o de meses y cuando empezamos a notar señales y vamos rápido, es un periquete. Ok. Eh, ¿Hay tiempo para el acto sexual? Duración, entre paréntesis. Ideal, entiendo, ¿no? Que nos pregunta de alguna manera lo que es normal. En absoluto. Yo siempre digo, podemos echar un polvazo del 15, solas o acompañadas, de hora y 45 minutos, y podemos echar un polvazo de 15 minutos también, ¿sí? Porque todo depende del estado emocional y del placer o no que yo estoy recibiendo ahí. Tan válido es, como digo yo, el formato, si así me lo pide el cuerpo, aquí te pillo, aquí te mato, o me quedan, mira que justo faltan media horita para que vengan nuestros padres, qué calentón más tonto, imagínate, como que nos lo queramos tomar con calma, que demos y nos guardemos una mañana o una tarde para los dos, ¿sí? O sea, no hay en absoluto tiempos ideales, en absoluto. Porque de igual manera, si nos ponemos como un ideal, ¿no? Que muchas veces yo lo veo por ahí, es que esto de tener sexualidad rápida y tal, entiende como bueno, que es que lo he visto mucho por Instagram últimamente, que entendamos como bueno solo lo que supera la media hora, 45 minutos de duración. Yo digo, coño, partiendo de la base de que ya teniendo en cuenta los horarios laborales del mundo tal y como está, lo complicado que se nos hace sacar una hora entera para estar en intimidad con alguien, sumado a buena gana de que también le pida a mi cuerpo estar aquí más rato cuando a lo mejor yo me quiero ya correr y ponerme a hacer otra cosa. ¿Sí? Todo depende, como hablábamos antes, de lo que os vaya pidiendo el cuerpo. Si nos pide quedarnos más, lo intentamos. Si nos pide irnos ya, finiquitamos. ¿Existe porno feminista? No existe el porno feminista. Al final hablamos de que aun con otras dinámicas, aun con otros contratos laborales, aunque sean pelis dirigidas por mujeres, aunque sean pelis que es verdad que en cuanto a estética pues se han cambiado cosas, ¿no? Y son como entornos más bonitos y más con colores pastel, a efectos prácticos hablamos de la misma dinámica detrás, ¿sí? No dejan de ser personas, y bueno, aquí pues, tendremos 1.000 millones de críticas después, pero no dejan de ser personas. Al final es que pensad que ya de por sí el porno son personas que están practicando sexo con un fin monetario, ¿sí? Es decir, son dos personas que si no hubiera ese contrato de por medio, probablemente no se acostarían en sus puñeteras vidas juntas. Claro, o sea, que es muy sencillo, más que analizar la narrativa, los planos, la estética, es que esas personas, o sea, ahí hay sexo sin deseo. Entonces, feminista Justo, con eso no se puede. claro. Eh, ¿Es normal tener fetichismos sexuales siendo joven y con poca experiencia? Nos pregunta que si está mal. Sí, es normal. Bueno, sí, supongo Ah, que antes del juicio ya. sí, al final cuando hablamos de fetiches, por relacionarlo con todo lo anterior, hablamos de elementos, ¿no? A veces cosas, a veces partes del cuerpo, a veces lugares, a veces compañías que en nuestra mente están erotizados. Sí, hablamos de este cóctel que hablábamos antes, de lo que nos ha contado el porno y lo que nos hemos empezado o no a demostrar y a corroborar o a descartar en nuestras propias carnes.
erotizados, ¿sí? Igual que, por poner un ejemplo súper típico, ¿no? El tema de los fetiches de los pies. No a todo el mundo nos erotizan ver pies, ni nos ponemos cachondas viendo a chicas en sandalias, ni disfrutamos especialmente de los pies como parte del cuerpo y zona erógena, pero hay gente que sí, sí, y en absoluto tiene nada de malo. Como digo yo, ojalá yo me corriera cuando me chupan el dedo gordo del pie y al final todo lo que implique bienestar por tu parte y bienestar por la parte de las personas con las que te compartes, a lo sumo, sí, que entiendo que por donde van los tiros es este análisis feminista, ¿no? Que solemos hacer tú y yo, que revise de dónde vienen los fetiches de los que ya, por los que ya nos esté preguntando de forma concreta y que mire a ver si por la parte que le toca le interesa continuar erotizando eso o a lo mejor sería buen momento de deserotizarlo y de pasar un poquito de síndrome de abstinencia en pro de una sexualidad quizá más feminista. Pero eso ya, por supuesto, valoración enteramente personal. ¿Cómo masturbarse sin juguetes? Vale, con cualquier cosa, con la mano, con el propio... Mira, yo ahora, por ejemplo, estoy sentada en esta posición de piernitas cruzadas y tengo justo mi propio talón ahí rozando mi vulva, así, con cojines, con la alcachofa de la ducha. Entiendo que al decir sin juguetes lo que pretende o nos preguntan es sacando de la ecuación cosas que se muevan y cosas que están diseñadas para ello. Al final, la vulva de lo que más disfruta es de la fricción. Da igual que sea producida por nuestras manos, por la boca de nuestra pareja sexual, por un cojincito, por la planta de nuestros pies o por la esquinita de una mesa. Fricción. Vale. Inseguridades con el flujo vaginal abundante a la hora de tener sexo con otra persona. Vale. Entiendo entonces que se refiere al flujo que produce su cuerpo cuando está excitada, ¿no? Bueno, o puede que también se refiera a que de por sí tenga gran cantidad de flujo Ujú. vaginal. En primer lugar, no sé qué será para ella tener mucho flujo, ¿vale? Porque yo he tenido mujeres en consulta enganchadísimas a los Salva-Slip, por ejemplo, con la típica manchita de tamaño monedita de 2 euros, que cuando estamos en según qué semanas del ciclo se queda en la ropita interior, ¿no? Y de pronto es como ¡ah! Pegote, plasta, Salva-Slip, y es natural. Las braguitas además están para eso, ¿no? Para recoger lo que pasa ahí de nuestra cavidad y no hay en absoluto ningún problema. Además, en líneas generales, tener mucha lubricación, mucho flujo vaginal es sinónimo de mucha lubricación, ¿sí? De que haya muchísima más capa perfectamente diseñada para mantener la zona más húmedita y para que a la hora de necesitar deslizamientos de entrada o de salida, pues el canal vaginal esté mucho más protegidito. Y la pregunta que yo me haría es, ¿te importa a ti o le importa a tus parejas? ¿Sí? Quiero decir, porque si la vergüenza es suya, de que tiene la sensación de sí misma de que es un grifo su vagina y de que encharca y de que le sale mucha cantidad de flujo, yo como siempre digo, el hacer a pesar de, o sea, pocas cosas mejores para la vergüenza que llevar concretamente esa cosa que nos avergüenza tanto al primer plano, al primerísimo primer plano, porque probablemente se pillen estas dinámicas de secarse con las sábanas, quitarse lo que siente que sobra, andar todo el rato secándose, secarme justo antes de irme a la cama contigo, secarme en el durante, sí, o sea, que lo deje estar, porque cuanto más haya esa asociación de todo mi flujo ahí y la realidad diciéndome, ¿ves cómo no pasa nada? Más fácil va a llegar ese a apagar la alarma de su vergüenza. Y si en cambio nos lo pregunta, porque ha sido alguna de sus parejas sexuales la que la ha dicho, oye, pues esto a lo mejor es mucho, oye, pero ¿cuánto sale por aquí? ¿Pero tú qué eres un grifo o qué? En función de cómo se lo haya dicho, a lo mejor es buena idea de cambiar de pareja. Y pero bueno, si se lo ha dicho con respeto y de forma educada, ¿no? De nuevo, ¿qué referencias tiene tu pareja? ¿Cuántas vulvas y vaginas ha visto aparte de la tuya? ¿Sí? Porque claro, de nuevo, por remontarnos a el paradigma sexual imperante, en el porno no sale flujo vaginal. Pero que en el porno no salga flujo vaginal no quiere decir que las mujeres no tengamos flujo vaginal, ¿sí? Entonces, claro, acostumbradas a esas vulvas y vaginas tan limpias, tan secas, tan depiladitas y tan todo, si yo luego veo en la vida real un chocho con sus pelos y sus pegotitos blancos y sus cosas que salen por ahí, puede que simplemente estemos hablando de ese contraste entre porno versus realidad, ¿sí? Ujú.
Pero de verdad, salvo que hablemos de algo muy, muy, muy grave en el sentido de que cada 2, 3 horas yo tengo que cambiarme la ropa interior porque está literalmente empapada y me empieza a empapar el pantalón, todo lo que no llegue a ese punto, yo la diría que se tranquilice porque es perfectamente normal y es una gran afortunada, de hecho. Ok, hay muchas chicas que se comen mucho la cabeza con ese tema, así que espero que Sí. vean esto. Tomo antidepresivos y como efecto secundario me baja la libido. ¿Ayuda? Total. Todo lo que tiene la medicación, bueno, sobre todo antidepresiva, pero también la ansiolítica, que es todavía mucho más frecuente en toma, o sea, es alucinante, es que la recetan como si fuera churros eso. Al final, y meto aquí un pequeño apunte de psicología, todo lo que es medicación para estos asuntos emocionales, eh, tiene esa trampa tan gigante de que nos encontramos mejor y yo no estoy tan triste, o yo no estoy tan nerviosa, o yo no estoy tan estresada, pero porque estoy menos. Es decir, son pastillas que lo que hacen es bajar el volumen a todo el tono emocional. Al abanico agradable también, sí, es decir, yo no voy a estar tan triste como sin tomar esta medicación, pero tampoco me voy a poner tan contenta como sin tomar esta medicación. Tiene ese doble rasero que es muy digno de tener en cuenta y que, por supuesto, salpica también al placer, sí, a todos los niveles, tanto a lo que yo soy capaz de recordar y cómo lo recuerdo, a lo que es capaz de sentir mi cuerpo y cómo lo siento, a que como siento menos, pescadilla que se muerde la cola, entonces mi deseo se va apagando porque ¿para qué voy a llevar al cuerpo ahí si no se lo pasa tan bien como antes? ¿Sí? Ahí, si es una medicación que por sus circunstancias tiene que continuar tomando de forma indefinida, lo que tiene que currarse mucho es la parte emocional del sexo, ¿sí? El poner todo el mimo que pueda y más en que sean encuentros perfectos para ella, con buenas compañías para ella, con prácticas que su cuerpo de verdad disfrute y intentando en la medida de lo posible salirse, incluso no yendo a lugares en los que sabe que no deja de echar piedras sobre su propio tejado. Porque es verdad que es un efecto secundario de este tipo de medicaciones que es muy, muy frecuente. Pues sí, qué pena. Vale, ¿podrías hablarnos sobre asexualidad? Aprovechamos para decir que está repetida, así que bueno, pues las chicas que preguntaron el otro día, pues aquí tienen su respuesta también. Sí, total. Al final la sexualidad, por definición, es la falta de atracción, ¿no? Hablamos más de esta parte del imán, que cuando tenemos una sexualidad sana sentimos por hombres y por mujeres, ¿sí? Las personas con este diagnóstico, que ya sabéis lo que pienso yo de los diagnósticos, ¿no? Pero, a las personas que se las diagnostica de alguna manera o que se autodiagnostican como asexuales, lo que falta es ese imán, ¿sí? Son personas que de forma natural en sus cuerpos no se despierta el madre mía, qué tío o qué tía, madre mía, qué ganas de estar con este tío, madre mía, ojalá me besara con sí. Esta parte física de atracción es la que no se presenta, pero en cambio son personas que cuando llegan a la cama son plenísimamente capaces de disfrutar placer, porque por supuesto sus cuerpos a nivel sensorial funcionan a la perfección, sus clítoris funcionan a la perfección, ¿sí? Es decir, con la parte física de lo sexual, claro que reciben placer, lo que falta es la parte del imán. Y el otro día comentábamos, ¿verdad?, que dentro de esta grandísima etiqueta hay como dos grandes grupos de personas. Ahí, y yo sobre todo, por supuesto, el que más me encuentro a nivel terapéutico es esta persona que ha terminado poniéndose la etiqueta de yo soy asexual, a mí el sexo no me interesa, a mí es que no me atrae ni Cristo, cuando lo que hay detrás normalmente es una historia de un maltrato muy, muy heavy a ese cuerpo, ¿sí? Bien en primera persona, bien en segunda persona, bien incluso, por supuestísimo, cuando hemos sufrido abusos sexuales, cuando hemos sufrido violaciones, pero bastan, historias de estas de, pues he tenido 4 parejas y la verdad es que con ninguna he tenido un orgasmo jamás, no he disfrutado nunca jamás del sexo, no conozco mi vulva y mi vagina y yo creo que soy asexual porque esto le gusta a todo el mundo y si no me gusta a mí, tiene que haber un nombre para esto que me pasa. Yo os recomendaría, si aparece esta duda, ¿no?, de seré yo asexual, ¿qué me puede estar pasando? Que esto todo el mundo parece que le trae de cabeza y a mí no. Echa un vistacito a tu historia porque muy probablemente encuentres la respuesta de por qué no te llama lo erótico y lo sexual ahí. Pero no es que, por cerrar el tema, no es como se suele hablar de ella, no como se habla de ella como una orientación sexual, ¿no? Hay heterosexuales, homosexuales y asexuales. Y como decía, yo solo compro
esa parte del discurso en los casos en los que hay una buena evaluación y se ha descartado que ha habido maltrato en ese cuerpo, ¿sí? Y ha habido todos los ingredientes a favor de que sea una persona que disfrute muchísimo de su sexualidad y que realmente hay un bloqueo ahí. Pero a nada que nos haya pasado algo que explique a la perfección, que a mi cuerpo no le llame la atención esto, que asexualidad ni que le eches en vinagre. Lo que hay es tu cuerpo que se ha cerrado, que no quiere que le lleves más a sitios en los que no se lo pasa bien y entonces ha apagado esa alarmita. Pues sí. Bueno, esto está dividido en tres, así que es largo. Me gustan más las mujeres sexualmente, pero también los hombres. Pero me cuesta imaginarme de novia con una mujer, eso por la heterosexualidad obligatoria. Y ahora tengo novio, pero siempre me cuestiono ya que no me gusta darle placer a él. O sea, no me atrae el cuerpo masculino. Pero los hombres sí. ¿Vale? O sea, De hecho, hay entiendo. muchas de preferencia sexual, dudas sobre preferencia sexual, me estoy encontrando un montón, la verdad. Sí, fíjate, en estos casos en los que nos cuentan, ¿no? Que yo me he enamorado solo hasta la fecha creo que si no me patina lo que nos ha contado, ¿no? Que le atraen hombres y mujeres, más las mujeres sexualmente, que actualmente tiene novio, pero que nos ha contado así como último lema final, que los cuerpos de los hombres no le atraen. Los cuerpos de los hombres no la atraen y le cuesta imaginarse de novia con una mujer, entiendo, en un contexto romántico. A mí me ha encantado ese apunte con el que nos ha empezado a contar su historia, porque es que es el que lo explica todo, este punto, ¿no? De la heterosexualidad obligatoria. Al final, no somos herméticas al mundo y que yo no haya tenido como mujer, tenga nuestra edad más o menos, no hay, empiezo a verlos ahora por suerte y menos mal, pero no hay referentes lésbicos, no hay referentes de parejas de mujer-mujer haciendo cosas de parejas normales, ¿no? Siempre se ha infantilizado mucho el amor entre mujeres, siempre se ha barrido todo lo posible a esa esfera de amigas especiales, quitándole importancia y quitándole carga sexual y formal al asunto. Y claro, cuando yo pienso, mi imaginario colectivo se pone a pensar en parejas, lo que yo tengo a mi alrededor son hombre-mujer. Eso es lo que explica, como ella misma ha llegado a esa conclusión, ese bloqueo de verse en el plano formal con una mujer como compañera de vida. Y relacionándolo con la segunda cosa que nos cuenta, lo he visto muchísimo, sobre todo en este perfil, y es típico, ¿eh? Es típico por desgracia, porque es el puto mundo el que nos obliga a hacer este proceso como por fases, por así decirlo. Veo muchísimo, muchísimo, sobre todo en adolescentes últimamente, esa primera, ¿no? Autodenominación de bisexual, yo soy bisexual, que termina transformándose en, no, sí, yo lo que soy es lesbiana, o sea, yo, qué asco, un pene, no sé muy bien por qué, ese chico del colegio me gustó, pero vamos, es que a día de hoy tengo que buscar y rebuscar para encontrar algún tío que me atraiga, ¿no? Al final, insisto, es el mundo obligándonos a dar este salto un poco por fascículos y el irnos conociendo, ¿no? Poquito a poco. Si el mundo fuera otro, lo haríamos del tirón. Pero en este pequeño recorrido, en estas primeras erróneas autorreconocimientos como yo soy bisexual, ¿no? Me encuentro muchísimo esto de me he enganchado incluso de tíos, me han atraído tíos, me he morreado gustosamente con tíos, pero es que esos genitales, qué puto asco, ¿no? O sea, yo que eso me lo imagino ahí y pasa precisamente porque lo que nos han erotizado es la masculinidad, ¿sí? No a los hombres como sexo, ha sido la masculinidad lo erotizado. A mí me han erotizado una estética, una forma de hablar, una forma de moverse, una serie de hobbies, una serie de entorno social. No me han erotizado al pene del tío, ¿sí? Entonces, claro, súper entre comillas, por supuesto, cuando yo empiezo un vínculo en este punto vital con un hombre, ¿no? Es como, oh, genial, no me tengo que complicar la vida, fíjate qué bien, qué hombre tan fantástico. Y cuando lo que falla es la parte sexual, lo que yo suelo encontrarme 9 de cada 10 veces en estos casos es que no hay ningún tipo de atracción sexual por los hombres, ¿sí? Hay una atracción sexual por la masculinidad, no por los hombres. Porque al final lo que entra en comunión, lo que entra en contacto en la cama es el sexo, ¿sí? No es el género. Claro. Y otra muy parecida es, no sé si soy lesbiana o bisexual o heterocuriosa.
Ay, lo de heterocurioso me hace una gracia. Es como todavía desde el sustito, ¿verdad? Todavía un poquitito más atrás y soy heterocurioso. Qué maravilloso, ¿eh? Pero ¿para qué tantas palabras? A mí es lo que me da por saco, ¿verdad? Que es que nos tenemos que inventar una palabra para absolutamente todo. ¿Para qué lo quieres saber? Más allá de para contarlo fuera, ¿no? Que entiendo que es la mayor de las preocupaciones. ¿Yo qué soy para cuando me pregunten tú qué eres, si me he hecho novia o si me he hecho novio? Sí, y bueno, ya rescatando un poco lo que dijimos en el directo anterior, la orientación sexual se construye y la etiqueta lesbiana, gay, bueno, homosexual o bisexual, más allá de para reivindicar unos derechos, no sirve porque al final también eso, y creo que esto sería guay hablarlo, la etiqueta gay o lesbiana lo que trae es un montón de estereotipos que han Sí, sido creados en los medios de comunicación y tenemos que aclarar que tu preferencia sexual no define ningún aspecto de tu vida más allá del sexual. sí, Entonces, se usa mucho como qué gay es ese chico, porque a lo mejor sea poco masculino o tenga pluma sí. o tal, se vienen un montón de estereotipos. Entonces, yo más allá de usar la etiqueta como una reivindicación política, me la cargaría. Y bueno, ya el concepto LGTB que mete ahí un millón de cosas que no tienen nada que ver, Va a acabar ya me habiendo la pitufos cargaría ahí del todo. dentro. Sí, sí, sí. O sea, cero favores a la gente que forma parte de ese colectivo nos hace. Así que Totalmente. Y al final, si os dais cuenta, que huele un poco raro aquí, todo lo que tiene que ver con este concepto de la pluma, da igual pluma femenina que pluma masculina, hablamos precisamente, aquí me voy a meter en camisa de 11 varas, hablamos precisamente de hombres con género, no, con parte de su género, con parte de su expresión de género entendida como femenino y mujeres con parte de su expresión de género entendida como masculino, ¿sí? Hablamos de este limbo mundo trans, queer y todas estas historias del mundo actual, ¿no? De este punto de que casi pareciera que si eres lesbiana y tienes mucha pluma, lo puedo entender, bueno, si es que se ve cada cosa en redes, ¿verdad? Estos comentarios de, ah, pues no se te nota, ah, pues con lo femenina que eres, como si que a mí me gusten las mujeres tuviera que ir impepinablemente ligado a que tengo una expresión de género no femenina o viceversa, ¿no? Si por ser hombre gay tuviera que ir impepinablemente ligado a que tengo que ser un tío femenino por huevos, ¿no? Al final está todo muy relacionado. Sobra decirlo, ¿no? Pequeño apunte, charlamos de esto en otro directo si quieres. Una de las grandísimas, de los enormes riesgos que tiene la dichosa ley trans es precisamente la heterosexualización de todas estas personas con dudas, de toda esta angustia, ¿no? Que cuando buscamos desesperadamente una etiqueta nos vemos una y otra vez dándonos contra la misma pared, le viene de muerte al mundo para heterosexualizarnos, pero de muerte, esto de permitirnos transitar entre los sexos, bueno, se puede, ¿no? Pero normaliza y de pronto, en vez de tener a una mujer lesbiana, tengo a un hombre heterosexual. claro, y por eso en países como Irán eh, se fuerza a los gays a transicionar. O sea, no es porque sean trans-friendly o como, no sé, porque tengan respeto a las personas trans, sino porque prefieren una sociedad donde haya hombre y mujer hetero a homosexuales. Sí, y como hablábamos el otro día, fíjate, voy a contar solamente una pequeña historia en la que seguro se reconocen más de una y más de dos. Estoy trabajando ahora en terapia con una mujer que se ha echado recientemente pareja mujer por primera vez en su vida a sus 48 años, ¿sí? Ha tenido la típica historia de esa generación de emparejarse súper jovencita, ese novio terminó volviéndose su marido, tuvo dos hijos y pues, finalmente por circunstancias de la vida terminó divorciándose del que era su marido y ahora la vida le puso delante a una maravillosa mujer de la que está enchochadísima de la vida, ¿no? Ella me preguntaba el otro día, ¿significa que yo he sido lesbiana toda mi vida y que me he montado una película y me he creído heterosexual? Bueno, pero es que realmente no, porque yo de mi marido también he estado enamorada, ¿no? Que nunca se me haya cruzado en la vida una mujer y era como, ¿para qué te serviría esa respuesta?
sea, ¿qué ganarías, ¿no? Ubicando justo el momento, si es que hubiera habido algún cambio ahí, de heterosexual a homosexual, o dándote la respuesta de, lo que he hecho yo ha sido engañarme toda la vida, o dándome la respuesta de, no, lo que resulta que yo he sido ha sido bisexual. Tú no has sido nada, las personas no somos nada, las personas nos relacionamos y donde nos encontramos a gustito, idealmente deberíamos quedarnos ahí, independientemente del sexo de la otra persona, ¿sí? Y claro que se nos puede despertar erótica con mujer u hombre, independientemente de lo que yo me haya autodenominado toda mi santa vida, que por suerte está aquí la vida para darnos hostias en la cara, ¿no? Y decirle, mira, guapa, tú que te creías aquí en una cajita tan estanca, buscando en páginas de conocer gente, hombres, y resulta que te enamoras de una mujer. Y esto pasa, porque las cajas que cuando son estancas es lo que tienen, ¿sí? Al final, todo lo que es poner nombre es artificial. Y fruto de esa artificialidad es natural que la artificialidad nunca jamás lo va a explicar todo. Así que tratar de buscar desesperadamente el menor número de etiquetas posibles, porque no sirven para nada más, ¿no? Que, como tú comentabas, entrar en según qué luchas súper necesarias, pero hasta ahí. Si yo me veo en la angustia de tener que ponerme un nombre, porque me lo pregunta mi madre, porque no me entienden mis amigas, porque resulta que con quién me acuesto, porque me lo piden las aplicaciones del móvil o por lo que sea, si la angustia no es tuya, que le den a la angustia, no tienes que llamarte nada. Efectivamente. Y bueno, ya vamos a cortar porque llevamos 45 minutos. Así que nada, ya en el siguiente directo ya hemos acabado todas las que quedamos, así que en el siguiente pues volveremos a hablar de las anteriores para que se Genial. quede guardado. Y ahora espero que no ocurra ningún problema porque me va a dar otro infarto. Bueno, que paséis buena semana y nada, nos vemos en el próximo directo. Igualmente, un Chao. beso gigante a todas.